Bueno, en este video vamos a comenzar el curso de matemáticas y vamos a comenzar con el primer capítulo, el cual lo hemos llamado conceptos fundamentales del álgebra. Bueno, en este capítulo vamos a ver lo que son los conjuntos numéricos, las propiedades de los números reales, la recta de los números reales, los exponentes enteros, los radicales, los exponentes racionales, los polinomios y sus productos notables, la factorización de polinomios y las expresiones racionales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema, el cual es el tema de conjuntos numéricos. Bueno, entonces vemos que los conjuntos numéricos se crearon a partir de las necesidades específicas. Así, los números naturales surgieron de la necesidad de contar, los enteros se utilizaron desde la antigüedad para indicar deudas y ganancias, los racionales permitieron representar partes de un todo, y los irracionales sirven para expresar la medida de ciertos elementos como la diagonal de un cuadrado. Bueno, entonces vamos a mirar cada uno de estos conjuntos. Bueno, entonces comenzamos con el conjunto de números naturales. Vemos que el conjunto de los números naturales se simboliza con la letra n y se determina de esta manera, donde va desde el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta infinito. Bueno, vemos que también se puede representar en la recta numérica y queda de esta manera. Y además es importante decir que el conjunto de números naturales es cerrado para la adición o la suma y para la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si escogiéramos dos números naturales y se suman o se multiplican, el resultado siempre será un número natural. Ahora, en contrario, la sustracción no es una operación cerrada en n o en los números naturales. ¿Y esto por qué? Porque vemos que la diferencia entre los números naturales no siempre es un número natural. Por ejemplo, si tenemos 15 menos 20, ¿cierto? Eso va a ser igual a menos 5, y menos 5 no pertenecen a los números naturales. Bueno, ahora entonces pasemos a mirar los números enteros. Bueno, entonces vemos que el conjunto de números enteros se simboliza con la letra Z y se determina por esta expresión, donde tenemos los números enteros negativos, los enteros positivos y el 0. Bueno, entonces vemos que también se puede representar en la recta numérica y queda de esta manera. Vemos que tenemos al lado izquierdo del 0 los números negativos, al lado derecho tenemos los números positivos y tenemos el número 0. Por lo tanto, el conjunto de los números enteros está conformado por los enteros positivos, por los enteros negativos y por el número 0. Por lo tanto, los números enteros van a ser iguales a los números enteros positivos en unión a los números enteros negativos en unión al 0. Bueno, ahora vemos que el conjunto de los números enteros es cerrado para la adición o la suma, la resta y la multiplicación, ya que vemos que la división no es una operación cerrada en los números enteros, ya que el cociente de dos números enteros no siempre es un número entero. Por ejemplo, si tenemos el cociente entre 1 dividido 2, ¿cierto? Este va a ser igual a 0,5. Y 0,5 no pertenecen, ¿cierto?, a los números enteros. Bueno, ahora continuemos con el conjunto de números racionales. Bueno, entonces vamos a ver que el conjunto de números racionales se simboliza con la letra Q y se define como el conjunto de números que se pueden expresar de la forma A sobre B, con A y B que pertenecen a los números enteros y donde B es diferente a 0. Bueno, vemos que los números racionales se pueden expresar entonces como números decimales exactos o como números decimales periódicos. Recordemos que los decimales periódicos son los que se repiten. Bueno, entonces un ejemplo de estos tenemos que 3 cuartos se puede expresar como 0,75 y un tercio se puede expresar como 0,3. Bueno, vemos que también los números racionales se pueden expresar en la recta numérica como lo vemos aquí. Bueno, entonces ahora pasemos a mirar los números irracionales. Bueno, vemos que los números irracionales o el conjunto de números irracionales se simboliza con la letra I y está formado por todos los números decimales infinitos no periódicos. Bueno, entonces vemos que la representación decimal de un número irracional tiene infinitas cifras no periódicas. Por ejemplo, el número pi. Recordemos que el número pi es igual a 3,14, 1592, etc. hasta infinito, y vemos que sus decimales no se repiten. Por lo tanto, es una cifra no periódica. Bueno, entonces ahora pasemos a los números reales. Vemos que los números reales es el conjunto de los números que se simbolizan con la letra R
y es la unión del conjunto de los números racionales Q, ¿cierto? Que los denominamos con la letra Q, y el conjunto de los números irracionales que los denominamos como la letra I. Bueno, entonces esto quiere decir que los números reales es igual a la unión de los números racionales Q en unión con los números irracionales I. Bueno, vemos que entonces el conjunto de números reales es denso. Eso significa que entre cada dos números reales siempre existe otro número real. Bueno, entonces con eso hemos terminado el primer tema, el cual es el tema de conjunto de números, y en el próximo video vamos a continuar con las propiedades de los números reales y la recta de los números reales.